¿Qué tal, cuadrilleros? Un nuevo vídeo aquí para la cuadrilla de Tu Dinero, en el que vamos a tratar de explicar de una manera sencilla pero algo diferente algunos de los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta para invertir en fondos. Muy pensado para esas personas a las que han oído hablar en alguna ocasión de invertir en fondos, pero están un poco perdidos, no saben cuál elegir y andan preguntando por doquier dónde pueden invertir o en qué fondo invierto. A nosotros, a Domingo, a Manolo y a mí nos lo preguntamos, oye, ¿y en qué fondo pongo mi dinero? Vamos a hablar de 5 etapas más una última de regalo para tratar de ver cómo podemos iniciar nuestro viaje hacia la inversión en fondos, cómo seleccionar fondos de inversión con cabeza. Vamos a empezar por, digamos, el principio. El principio es el de conocerte a ti mismo. Esto es importantísimo, sobre todo cuando vas a iniciar un viaje. Imagínate que no te gusta volar, que te da un miedo atroz volar, que lo pasas fatal, te entran ataques de ansiedad e incluso puedes tener una crisis nerviosa que haga peligrar tu vida. Pues no te vas a montar en un avión a la hora de iniciar un viaje. Si te mareas muchísimo en un barco, tampoco vas a elegir el barco para viajar. Si te dan pánico los lugares cerrados, llenos de gente, pues a lo mejor un tren tampoco es tu opción. A lo mejor tu única opción es el coche. Yo conozco personas así que solamente les gusta viajar en coche y si conducen ellos, porque si no se marean. Saber qué tolerancia tenemos a la volatilidad, saber qué nivel de conocimiento tenemos respecto a los mercados financieros, saber si sabemos, por ejemplo, las diferencias entre un fondo de gestión activa y un fondo de gestión pasiva. Es decir, un fondo indexado en el que se replican los valores de los índices bursátiles que existen en el mundo, o si, por el contrario, estamos eligiendo un fondo que maneja a un gestor que elige una serie de acciones para que compongan ese fondo y que esas acciones terminen diciendo si ese fondo va a ser o no rentable. ¿Por qué decimos esto? Porque la elección de un vehículo u otro, un fondo de renta variable, un fondo de renta fija, va a determinar, entre otras cosas, en muchas ocasiones, el nivel o la frecuencia de la volatilidad que va a sufrir ese vehículo de inversión. Y esa volatilidad va a hacer que si nosotros somos unas personas muy nerviosas, que nos pongamos a mirar todos los días cómo va nuestro fondo, pues si es muy volátil habrá días que estaremos ganando un 40%, pero habrá días que estaremos perdiendo un 60%. Si nosotros no somos capaces de soportar eso, no vamos a ser capaces de dormir, tenemos que saberlo para no contratar un fondo de esas características, ya que lo que estaríamos haciendo no es poniendo en riesgo nuestra rentabilidad, que también, sino poniendo en riesgo tomar malas decisiones precisamente por efecto de esa volatilidad. Entonces, lo primero, antes de coger las maletas e iniciarnos en este viaje de selección de fondos de inversión, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Pistas que os doy. Hay muchos robo-advisors, que son estos fondos ultra diversificados. Hay muchos en el mercado. Nosotros en el programa conocemos muy bien a Finicens y otros muchos que tienen dentro del sistema que utilizan, tienen perfilados, tienen pues una serie de preguntas que te van haciendo para tratar de conocerte como inversor. Si tienes mucho, bueno, pues tienes aversión al riesgo o no la tienes, pero para conocerte a ti mismo, bueno, pues es un buen primer paso que quizá pudiéramos dar para conocernos a nosotros mismos. Segundo, oye, cuando iniciamos un viaje es importantísimo saber a dónde vamos. A mí me parece muy bien que hayas tomado la decisión de invertir en fondos, pero yo te preguntaría, ¿para qué? ¿A dónde quieres llegar con los fondos de inversión? ¿No lo sabes? ¿Quieres invertir tu dinero a largo plazo para cuando llegue el día de la jubilación poder mantener tu poder adquisitivo? ¿Quieres conseguir la independencia financiera antes de tu edad de jubilación? ¿Ya tienes hijos y estás pensando en tener un dinero invertido para que cuando llegue el momento de que los niños vayan a la universidad poderles pagar las carreras en el extranjero, en universidades privadas? Tienes que saber cuál es el destino de tu viaje. No es lo mismo preparar un viaje para llegar a Alicante, una estrategia en fondos de inversión a 5 o 6 años vista, que decidir que me voy a cambiar de vida y a establecerme en Uruguay o a establecerme en Nueva York para el resto de mi vida, porque la preparación del viaje es completamente distinta. El objetivo de tus inversiones tiene que estar claro, y más cuando te decides por un vehículo
como un fondo de inversión. El tercer punto importante es conocer el vehículo. ¿Qué voy a viajar? En un BMW X5 último modelo, voy a viajar en un SEAT 600 del año 80 con 1 millón de kilómetros y sin 3 revisiones hechas en el último trienio. ¿Dónde voy a viajar? Voy a viajar en una tartana que se cae, voy a viajar en un gran transatlántico, voy a viajar en una chalupa. Tengo que decidir cuál es el vehículo que cojo. Esta es la parte complicada, esta es la parte mollar. Pero es importante tener estas pistas. ¿Por qué? Pues porque si yo me conozco a mí mismo y sé que me da miedo viajar en avión, ya sé que no voy a coger un avión. Ya sé que si no soporto grandes volatilidades, quizá vaya a excluir dentro de mi universo de selección de fondos aquellos fondos de gestión activa que soportan unas volatilidades mayores porque, por ejemplo, están centrados en empresas de crecimiento que están sujetas a fuertes volatilidades, por poner un ejemplo. Entonces, tú ya sabes que ese tipo de inversiones no son para ti, tu universo de fondos es otro distinto. Si sigues no soportando los mareos de un barco, aunque vayas un poco más tranquilo y pienses que no se va a caer o no te dé tanto miedo, pero no soportas el mareo o soportas poco el mareo, a lo mejor un fondo de gestión activa, pero con más peso de renta fija y no solo de renta variable, que trate de no tener unas volatilidades mayores, pueda ser una opción o no, porque si esas volatilidades, aunque un poco menores que la del primer fondo que hemos dicho, tampoco te convencen, a lo mejor también tienes que excluir ese tipo de fondos de gestión activa, más mixtos, más, bueno, pues con mayor peso de renta fija. A lo mejor tienes que fijar solo, si quieres gestión activa, en fondos de renta fija, casi full en renta fija, o en fondos de gestión activa ultra diversificada con activos de todos los colores cuya volatilidad está mucho más contenida digamos, en horquillas más soportables. Es decir, tienes que saber qué tipo de coche estás buscando. Si estás buscando un coche donde haya mucha volatilidad o si estás buscando un coche donde esa volatilidad te da igual, o estés buscando un avión supersónico, o estés buscando un tipo de vehículo pues más rápido, que tenga menos medidas de seguridad y que trate de llevarte antes al sitio al que buscas. Es decir, si estás queriendo apostar a mayores rentabilidades soportando mayores volatilidades, o si lo que estás, por el contrario, buscando es algo que te dé menos volatilidad, aunque te dé una rentabilidad algo menor. Cuarto punto importante a tener en cuenta es ¿en qué lugar quieres llegar? Hay fondos de inversión que nos pueden ofrecer una rentabilidad bastante pegada a la que ofrece el mercado, ha ofrecido el mercado a lo largo de su historia, de media a largo plazo, si queremos mirar a largo plazo, y con volatilidades menores. Es decir, podemos optar a una rentabilidad del 6%, 5 o 6% a largo plazo, con unas volatilidades relativamente controladas y sin asumir demasiados riesgos, con una diversificación muy alta. Esto nos garantizaría llegar en segundo lugar. Estaríamos obteniendo una gran rentabilidad con muy poco riesgo. Si queremos llegar los últimos, pero simplemente llegar, pues a lo mejor podemos optar por opciones solo de renta fija, por fondos de inversión solo de renta fija, incluso fondos de gestión activa, pasiva, indexados, pero en valores de renta fija. Esto también se puede seleccionar y esto te da diversificación, te da, digamos, indexación al mercado, suele ofrecer unas rentabilidades mucho más pobres, pero las volatilidades están mucho más controladas. Bueno, pues si a ti no te importa llegar el último, aunque no quieras, pero lo que no quieres es tomar volatilidad, pues puedes escoger uno de estos productos. A la hora de escoger estos productos, y vamos por la cuarta lección o por el cuarto consejo a la hora de seleccionar fondos, a mí me gustaría que le echarais un vistazo a este informe que señalo aquí y que podéis encontrar el enlace en la descripción del vídeo, que es el informe SPIVA. Este informe nos va a dar digamos, una idea de cómo se distribuyen respecto a lograr rentabilidad los fondos de gestión activa versus los fondos indexados en todo el mundo, en Estados Unidos y también en Europa. Y también nos van a dar los fondos de gestión pasiva y activa en renta fija, en bonos soberanos y en bonos corporativos.
Gracias a este informe, que yo creo que es muy útil y que yo os recomiendo que le echéis un vistazo a todos, vais a poder haceros un poco una idea de el catálogo de coches que tenemos, ¿no? Y a lo mejor no conocemos muy bien al conductor, que es la quinta de las recomendaciones que os iba a dar, pues a lo mejor es preferible irnos a un fondo indexado que, por lo que estamos viendo, es muy difícil que los fondos de gestión activa en su mayoría batan a los índices, que es lo que en definitiva nos dice este informe. Si conocemos por el contrario al gestor y además vemos al conductor y vemos que su interés es el mismo que el nuestro, es decir, que quiere llegar en el mismo vehículo a la misma vez, con los mismos riesgos y a la misma velocidad, al mismo destino que nosotros y por los mismos motivos, pues quizás ese sea un buen gestor para nosotros. Sin embargo, si no tenemos esa misma alineación de intereses con el gestor que va a conducir ese vehículo de inversión, ese fondo que hemos elegido, pues a lo mejor no será la mejor elección. Con esto a lo que quiero llegar es que a la hora de seleccionar un fondo de inversión, sobre todo si nos vamos a decantar por un fondo de gestión activa, es importantísimo conocer al gestor. Y no digo conocerlo personalmente, que si fuera el caso, pues mejor que mejor, pero a través de sus cartas trimestrales, a través de las entrevistas que suelen ofrecer, el saber si la filosofía de ese gestor, su track record, digamos, su pasado como inversor, los resultados que ha ido obteniendo y además su filosofía de inversión y su objetivo de inversión dentro del vehículo que ha creado, si es el mismo que el nuestro o no. Si, digamos, él gana dinero cuando su fondo genera rentabilidad o si, por el contrario, como sucede muchísimo en la industria de los fondos, ese vehículo gana dinero para sus propietarios cuanta más gente decida meter su dinero en ese fondo y que la rentabilidad sea el último de los vectores que el gestor maneja, sino que el gestor recibe el mandato de los propietarios con una serie de objetivos que generalmente oscilan en no moverse demasiado el índice. Conocer al gestor es importante, conocer al conductor en ese vehículo, de ese viaje que vamos a emprender en la selección de fondos, es muy importante. El bonus, el 5+1, es el último de los elementos que os quería comentar y que no deja de ser importante para la selección de fondos, muy importante, que es conocer el precio del fondo, cuánto nos va a costar ese fondo que hemos elegido. Y esos costes hay que tenerlos muy estudiados, porque en muchas ocasiones nos hablan de la comisión de gestión, pero no de la comisión de depositaría. Y resulta que cuando ves lo que te cobra el fondo, ves que te cobra un porcentaje por la comisión de gestión y luego uno que no te había explicado de la comisión de depositaría, o si tienen comisión de éxito, o si no lo tienen, o si tienen comisión si te marchas del fondo en un determinado periodo de tiempo. Tienes que conocer, digamos, toda la estructura de costes que tiene el fondo y eso es importante porque luego a la rentabilidad que vayas a obtener le vas a tener que quitar la parte, ¿no? La capa de comisiones que tienes que pagar. Finalmente aquí, si estás decidiéndote por 2 o 3 fondos que finalmente son los que coinciden en tu destino, en el vehículo que quieres, con el conductor que tú quieres y, digamos, en una estrategia adecuada a tu perfil de riesgo, a tu tolerancia a la volatilidad, bueno, pues si estás entre 2 o 3, a lo mejor fijándote en los costes que tiene cada uno de ellos, tienes la respuesta para el fondo. En cualquiera de los casos, mi conclusión es, si ya estás decidido a contratar un fondo, enhorabuena, has dado un paso enorme para empezar a poner en marcha tu dinero. Y además, un paso que te evita un paso previo que es malísimo, que es el de no sé qué hacer, me voy a quedar como estoy, que ya es una decisión de inversión muy mala, porque lo que estás decidiendo es perder dinero por efecto de la inflación. Si has decidido meterte en fondos, enhorabuena. Espero que estos tips de viaje que hemos repasado en este vídeo te sean de ayuda. No te olvides de ninguno de ellos y de paso échale un vistazo a ese informe SPIVA que yo creo que alguna pista te va a dar sobre, de momento, las estrategias. Yo aquí no te voy a hablar de fondos en concreto. Hay muchos que nos gustan, los value, los growth, hay millones. El ecosistema de fondos de inversión es gigantesco. También están los ETF, que si queréis hablamos otro día de ellos, pero hay un ecosistema enorme, muy grande, para elegir entre millones de ellos. Pero con estos tips, con estos consejos que os hemos dado en el día de hoy, espero que lo que consigáis es acotar todo ese universo a unos pocos que sean los que casen más tanto con vuestro perfil y tolerancia a la volatilidad, con vuestra tolerancia al riesgo,
con el objetivo que tenéis, si es de corto plazo o de largo plazo. De corto plazo, pues siempre es preferible buscar vehículos menos volátiles para que en el momento en que tengáis que retirar no os coincida con una gran caída de mercado, o si lo que queréis es largo plazo, bueno, pues efectivamente yo ahí me expondría desde luego a mayor volatilidad, con estrategias desde luego sensatas, conociendo al gestor, pero estrategias más volátiles, más full en renta variable, con cierto nivel de concentración y de diversificación, un equilibrio aceptable. ¿Para qué? Pues para optar a la medalla de oro, para llegar el primero y además llegar en las mejores condiciones. Ahí luego cada uno elige el vehículo. Tened en cuenta que hay gente que se mete en absolutas tartanas, que las ponen a 250 kilómetros por hora y que aspiran a llegar con todos los huesos de su cuerpo en su sitio. Eso solo lo consigue Carlos Sainz. Es muy poquita gente en el mercado que con estrategias kamikaze lleguen al final del camino y lleguen ganando dinero. Ahora bien, si tú te montas en un coche diésel de una buena marca alemana, con un cochazo bien armado, con muchas medidas de seguridad, y le pones a una velocidad normal y tu objetivo es llegar con cierta rentabilidad al final del camino, pues vas a llegar bien. También puedes elegir un coche más rápido, con cierto riesgo de pillar un bache, de salirte en una curva y tener que volver a entrar, es decir, con ciertos riesgos, pero que puedas llegar antes que ninguno, que puedas obtener más rentabilidad que el mercado. Es decir, ahí al final cada uno elige su vehículo, pero yo creo que con estas pistas que os hemos dado, espero que seáis capaces de acotar un poquito más el universo de fondos y adaptarlo a vuestras necesidades. Espero, cuadrillero, que esto te sirva, y además te digo una cosa, aquí en la descripción tienes una sorpresita, que es todas estas etapas bien explicadas, bien sintetizadas, por si las quieres tener, las quieres guardar y las quieres recordar a la hora de ponerte a iniciar tu viaje. Y por supuesto, si te gusta este contenido, si te gustan estas lecciones y lo que hacemos Domingo, Manolo y yo, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal, o directamente, si no lo has hecho todavía, pues hazte miembro de la Cuadrilla de Tu Dinero, que es facilísimo. Entra en www.lacuadrilladetudinero.com y únete a nuestra gran familia. Un abrazo, cuadrilleros.